Hay fuerzas en el universo que podemos ver con facilidad. La luz de las estrellas, el movimiento de los planetas, las explosiones de supernovas que iluminan el espacio durante un instante. Y existen fuerzas que no emiten luz, no producen destellos, no dejan huellas visibles en nuestros telescopios. Sin embargo, son ellas las que gobiernan el movimiento de galaxias enteras. La Vía Láctea se mueve. No está suspendida en el espacio. No flota libremente. Viaja a través del cosmos con una velocidad enorme, arrastrada por una estructura gravitatoria mucho más grande que ella misma. Durante siglos, los astrónomos creyeron que las galaxias se desplazaban de forma relativamente independiente, siguiendo únicamente la expansión general del universo. Pero a finales del siglo XX, las mediciones comenzaron a mostrar algo inquietante. Nuestra galaxia no solo se aleja de otras galaxias debido a la expansión cósmica, también se desplaza en una dirección concreta, como si algo invisible la estuviera atrayendo. Este podcast es un viaje lento, científico y contemplativo hacia una pregunta profunda. ¿Qué fuerza invisible atrae a la galaxia de la Vía Láctea? No hablaremos de ciencia ficción. No hablaremos de misterios inventados. Hablaremos de observaciones reales, de mapas del cielo, de velocidades medidas con precisión, de estructuras colosales que existen más allá de lo que el ojo puede ver. Exploraremos el concepto del gran atractor, las enormes concentraciones de masa ocultas tras nubes de polvo galáctico, los supercúmulos de galaxias, la red cósmica y el papel fundamental de la materia oscura, que no emite luz, pero domina la gravedad del universo. Este no es un relato de destrucción ni de catástrofes. Es un relato de escala, de proporción, de humildad, porque cuando comprendemos que nuestra galaxia, con cientos de miles de millones de estrellas, planetas y posibles formas de vida, es solo una corriente dentro de un vasto océano gravitatorio, nuestra percepción del lugar que ocupamos cambia silenciosamente. Aquí no hay respuestas rápidas. La ciencia que exploraremos avanza despacio. Se construye con datos, con paciencia y con límites claros. Hay cosas que sabemos, hay cosas que sospechamos, y hay regiones del cosmos donde nuestro conocimiento se vuelve incompleto. Este podcast está diseñado para escucharse sin prisa, para dejar que cada idea se asiente, para permitir que el movimiento del universo se refleje en el ritmo de la respiración. Mientras escuchas, la Vía Láctea continúa su viaje. Avanza a través de estructuras invisibles. Sigue un camino que comenzó mucho antes de que existiera la vida en la Tierra y que continuará mucho después. Tal vez comprender esa fuerza invisible no nos dé control sobre el cosmos, pero sí puede ofrecernos algo más profundo, una nueva forma de mirar el cielo y de comprender que incluso nuestra galaxia no está quieta, sino en constante movimiento, guiada por fuerzas que apenas empezamos a descubrir. Durante mucho tiempo, la Vía Láctea fue imaginada como un sistema relativamente estable, una gran espiral de estrellas girando alrededor de un centro común, majestuosa, compleja, pero en esencia en su sitio. Sin embargo, las observaciones modernas revelaron algo muy distinto. Nuestra galaxia no solo rota internamente, también se desplaza a través del espacio intergaláctico como un todo, como si estuviera inmersa en una corriente invisible. Este movimiento no es evidente a simple vista. No podemos verlo como vemos el desplazamiento de un planeta en el cielo. Para detectarlo, los astrónomos tuvieron que apoyarse en métodos indirectos, pacientes y extremadamente precisos. Y antes de hablar de qué nos atrae, necesitamos establecer algo más básico. ¿Cómo sabemos que la Vía Láctea se mueve? La primera pieza del rompecabezas es comprender que el universo se expande.
La ley de Hubble nos dice que, en promedio, las galaxias se alejan unas de otras, y que la velocidad de esa separación aumenta con la distancia. Pero, en promedio, es una expresión clave. La expansión describe el comportamiento global del espacio. No implica que cada galaxia sea un barco aislado, navegando en un mar perfectamente uniforme. En escalas locales, la gravedad introduce desviaciones. Las galaxias cercanas pueden acercarse entre sí, agruparse, formar cúmulos y moverse de formas que no encajan exactamente con la simple expansión. Esas desviaciones se conocen como velocidades peculiares. Son pequeñas comparadas con la expansión a distancias enormes, pero son cruciales para leer la arquitectura de la masa en el universo cercano. ¿Cómo se miden esas velocidades? Se parte de dos datos: la distancia a una galaxia y su velocidad radial. ¿Qué tan rápido se aleja o se acerca respecto a nosotros? La velocidad radial se estima a partir del corrimiento al rojo. La luz se estira, sus líneas espectrales se desplazan, y eso nos indica movimiento. La distancia, en cambio, es más difícil. Se obtiene con escaleras de distancia, cefeidas, supernovas tipo Ia y otros indicadores que permiten construir un mapa tridimensional del entorno cósmico. Cuando se reunieron muchas mediciones, los astrónomos comenzaron a ver que la Vía Láctea no era un caso aislado. El grupo local, nuestra galaxia, Andrómeda y decenas de galaxias pequeñas, presenta un movimiento coherente. No es un baile aleatorio, es un flujo. Y ese flujo apunta aproximadamente en una misma dirección, como si una región del cosmos estuviera tirando de todo el vecindario galáctico. Pero hay una segunda pieza, todavía más fundamental, que actúa como un marco de referencia cósmico: el fondo cósmico de microondas. Esta radiación es un eco térmico del universo temprano, una fotografía del cosmos cuando tenía unos 380.000 años. En un universo perfectamente inmóvil, esa radiación tendría prácticamente la misma temperatura en todas las direcciones y, de hecho, es extraordinariamente uniforme. Sin embargo, no es idéntica. Existe una anisotropía dipolar. En una dirección, el fondo aparece un poco más caliente. En la opuesta, un poco más frío. Este patrón es exactamente lo que se espera cuando un observador se mueve respecto a esa radiación. En la dirección hacia la que nos movemos, el fondo se comprime ligeramente y se ve más caliente. En la dirección contraria, se estira y se ve más frío. El resultado es sorprendente. A partir de ese dipolo, se infiere que la Vía Láctea y, con ella, el grupo local, se desplaza a más de 600 kilómetros por segundo con respecto al fondo cósmico de microondas. No es un movimiento alrededor del centro galáctico. Es un movimiento de traslación a través del espacio intergaláctico. Una velocidad que, a escala humana, es inconcebible. Pero a escala cósmica, es un flujo relativamente suave, constante, como una gran corriente. Y aquí aparece un detalle importante. Cuando decimos 600 kilómetros por segundo, no hablamos de una flecha única y simple. Ese movimiento es la suma de varios componentes: la rotación de la Tierra, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, el movimiento del Sol dentro de la Vía Láctea, el movimiento de la Vía Láctea dentro del grupo local, y finalmente, el movimiento del grupo local dentro de una estructura aún mayor. La parte que nos interesa es esta última: el desplazamiento colectivo, el flujo a gran escala. La dirección general de ese flujo apunta hacia una región del cielo cercana a las constelaciones de Centauro y Norma. Allí, a simple vista, no hay un objeto que parezca capaz de ejercer una influencia tan grande. No vemos una única galaxia brillante que lo explique todo. Y además hay un obstáculo.
Parte de esa región está cerca del plano de nuestra propia galaxia, donde el polvo y las estrellas de la Vía Láctea dificultan la observación del exterior. Es lo que los astrónomos llaman la zona de evitación. Una franja del cielo donde ver galaxias distantes es más complicado. Sin embargo, aunque la luz se esconda, la gravedad no. El movimiento de las galaxias delata la distribución de masa. Si las galaxias fluyen hacia una zona, es porque allí existe un pozo gravitatorio más profundo. Y aquí surge una tensión entre lo visible y lo real. La materia que podemos ver, por sí sola, no parece suficiente para explicar la intensidad del flujo. En este punto, entra en escena una de las ideas centrales de la cosmología moderna: la materia oscura. La materia oscura no emite luz, no absorbe ni refleja radiación como la materia normal, no forma estrellas, no brilla, pero sí ejerce gravedad. Y según múltiples líneas de evidencia, rotación de galaxias, lentes gravitacionales, formación de estructuras, constituye la mayor parte de la masa en el universo. Cuando se hacen mapas de flujos galácticos, la materia oscura aparece como una arquitectura invisible. Filamentos, nudos, concentraciones que guían el movimiento. Las galaxias, incluida la nuestra, se comportan como hojas en un río. No eligen su dirección, responden a la forma del cauce gravitatorio. Es importante subrayar algo. Este movimiento no es una amenaza. No implica una colisión inmediata. No significa que vayamos a caer en un abismo cósmico mañana. Es un proceso lento a escala humana, aunque enorme a escala galáctica. Se despliega a lo largo de cientos de millones de años y forma parte del modo natural en que el universo organiza su materia en estructuras. Entonces, este bloque no busca todavía revelar el nombre final del imán cósmico. Busca fijar el hecho esencial con calma. La Vía Láctea está en movimiento, y ese movimiento tiene dirección. A partir de aquí, la pregunta nace con suavidad, como si se abriera un espacio en el pensamiento. Si nuestra galaxia se desplaza de esta forma, ¿qué distribución de masa, visible e invisible, es lo suficientemente grande como para guiarla? En los siguientes bloques, iremos acercándonos lentamente a esa respuesta. No como un secreto dramático, sino como una estructura que se revela por capas. Porque la fuerza que atrae a la Vía Láctea no es un solo objeto, sino una geometría de gravedad, una arquitectura silenciosa, que sostiene y empuja el movimiento de galaxias enteras. Una vez que entendemos que la Vía Láctea se mueve y que ese movimiento no es aleatorio, el siguiente paso natural es ampliar la escala. Nuestra galaxia no viaja sola, forma parte de una familia, un conjunto de galaxias que comparten espacio, historia gravitatoria y destino. A este conjunto se lo conoce como el grupo local. Incluye a la Vía Láctea, a la galaxia de Andrómeda, a la galaxia del Triángulo y a decenas de galaxias enanas que orbitan alrededor de las mayores. Durante mucho tiempo, se pensó que el grupo local era una especie de isla cósmica, relativamente aislada en la inmensidad del espacio. Pero las observaciones modernas muestran que tampoco es así. El grupo local se mueve como una unidad, no de manera rígida, sino coherente. Las galaxias que lo componen muestran velocidades peculiares similares, orientadas en una dirección común. Esto indica que todas están respondiendo a un mismo paisaje gravitatorio de mayor escala. Para comprender este comportamiento, los astrónomos comenzaron a estudiar no solo galaxias individuales, sino flujos galácticos. Un flujo galáctico no es una corriente visible, como un río. Es un patrón estadístico que emerge cuando se analizan las velocidades de muchas galaxias a la vez. Cuando se hace esto, el universo cercano deja de parecer caótico y comienza a revelar direcciones preferentes. En estas escalas,
La gravedad no actúa como una fuerza puntual. No hay un único centro claro. En lugar de eso, la materia, visible e invisible, se distribuye en grandes estructuras. Filamentos, paredes, nudos, vacíos. Esta red es conocida como la red cósmica. Las galaxias no están repartidas al azar. Se concentran a lo largo de filamentos de materia oscura. En los puntos donde varios filamentos se cruzan, se forman cúmulos y supercúmulos de galaxias. Los vacíos, en cambio, son regiones con muy poca materia, de las que las galaxias parecen alejarse lentamente. El grupo local se encuentra en el borde de uno de estos vacíos, conocido como el vacío local. Este detalle es crucial. No solo somos atraídos hacia regiones de mayor densidad, también somos empujados, de forma indirecta, desde regiones de menor densidad. La gravedad no solo tira, también deja de tirar en ciertos lugares, y eso importa. Cuando se tiene en cuenta esta doble influencia, atracción desde regiones densas y empuje desde vacíos, el movimiento del grupo local comienza a tener sentido. No nos desplazamos porque exista un único imán cósmico. Nos desplazamos porque estamos inmersos en un campo gravitatorio complejo, tridimensional, profundamente estructurado. A medida que los mapas de flujos galácticos se volvieron más precisos, surgieron patrones aún más grandes. El grupo local forma parte de una estructura mayor llamada el supercúmulo de Laniakea. Este nombre, que significa cielo inmenso en hawaiano, no es poético por casualidad. Describe una región del universo donde miles de galaxias comparten un mismo destino gravitatorio. Laniakea no es un objeto con bordes definidos. Es una cuenca gravitatoria, una región del espacio donde los flujos galácticos convergen. Las galaxias dentro de esta región, incluida la nuestra, se mueven de manera que, a largo plazo, todas responden a un mismo centro de atracción. Este descubrimiento fue posible gracias a la combinación de enormes catálogos de galaxias y modelos matemáticos sofisticados. No se trató de ver Laniakea directamente. Se trató de reconstruirla a partir del movimiento, como un relieve invisible que solo se revela cuando se observa cómo fluye el agua. Y aquí aparece una idea importante para este podcast. Cuando hablamos de la fuerza que atrae a la Vía Láctea, no debemos imaginar un objeto puntual. Debemos imaginar una geometría, un paisaje gravitatorio, una topografía invisible hecha principalmente de materia oscura. El grupo local se mueve dentro de esa topografía. No cae, no es absorbido violentamente. Sigue trayectorias suaves, dictadas por diferencias sutiles de densidad. Este movimiento es lento, estable y persistente. A escala humana, estos desplazamientos son imperceptibles. A escala galáctica, son fundamentales. Definen cómo se forman las estructuras, cómo se agrupan las galaxias, cómo evoluciona el universo en el tiempo. Este bloque no intenta aún responder cuál es la estructura dominante final. Su propósito es ampliar nuestra perspectiva, mostrar que la Vía Láctea no solo se mueve, sino que lo hace como parte de una corriente mayor, junto a muchas otras galaxias, siguiendo la arquitectura profunda de la red cósmica. A partir de aquí, la pregunta se vuelve más precisa. Si el grupo local y el supercúmulo de Laniakea se mueven de esta manera, ¿hacia qué región converge finalmente este flujo? La respuesta no es inmediata. Se esconde detrás de capas de polvo, distancia y complejidad. Pero ya estamos siguiendo el rastro correcto. El rastro del movimiento. A medida que los astrónomos ampliaron los mapas de movimiento galáctico y comenzaron a ver flujos coherentes a gran escala, surgió una pregunta inquietante. Si tantas galaxias se mueven en una dirección similar, ¿qué estructura es lo suficientemente masiva como para coordinar ese movimiento? Durante décadas,
La respuesta no fue clara. Los datos apuntaban hacia una región concreta del cielo, pero esa región estaba parcialmente oculta, no por distancia extrema, sino por un obstáculo mucho más cercano, nuestra propia galaxia. La Vía Láctea contiene enormes cantidades de polvo interestelar, gas y estrellas. En ciertas direcciones, este material bloquea la luz proveniente del exterior. A esta franja del cielo se la conoce como la zona de evitación. Durante mucho tiempo, fue un punto ciego en los mapas del universo cercano. Sin embargo, aunque la luz no atravesara fácilmente esa región, la gravedad sí lo hacía. Y el movimiento de las galaxias seguía delatando algo extraño. Había una atracción persistente, una tendencia clara de flujo, que parecía converger detrás de ese velo galáctico. Fue en este contexto que los astrónomos comenzaron a hablar de una entidad provisional. No como un objeto claramente definido, sino como una región de influencia. La llamaron el Gran Atractor. El nombre puede resultar engañoso. No se trata de un monstruo cósmico ni de un punto singular. El Gran Atractor es una región del espacio con una enorme concentración de masa, suficiente para desviar el movimiento de miles de galaxias a su alrededor. Las primeras estimaciones sugerían una masa extraordinaria, muy superior a la de los cúmulos visibles cercanos. Pero aquí surgió una paradoja. Cuando se observaba esa región con telescopios ópticos, no se veía nada proporcional a esa masa. No había una estructura luminosa que justificara tal atracción. Esto obligó a los científicos a replantear sus supuestos. Quizá el Gran Atractor no era un único objeto, sino una superposición de estructuras. Quizá gran parte de su masa no emitía luz. Quizá estábamos viendo, por primera vez, los efectos dominantes de la materia oscura a gran escala. Con el tiempo, nuevas técnicas comenzaron a penetrar la zona de evitación. Observaciones en infrarrojo, en radio y estudios de rayos X permitieron detectar cúmulos de galaxias ocultos tras el polvo. Aparecieron nombres como el cúmulo de Norma, una estructura masiva que parecía desempeñar un papel clave. Sin embargo, incluso sumando toda la materia visible de esos cúmulos, la atracción observada seguía siendo mayor de lo esperado. Esto reforzó la idea de que el Gran Atractor no es solo materia ordinaria. Es, en gran medida, una manifestación del esqueleto invisible del universo. Aquí es importante detenernos y ajustar la imagen mental. El Gran Atractor no tira de las galaxias como un anzuelo. No es un destino final en el sentido clásico. Es parte de una cuenca gravitatoria más amplia. Una región donde la densidad total, visible e invisible, es mayor que el promedio. Las galaxias no se precipitan hacia él. Fluyen, siguen trayectorias suaves, definidas por gradientes de densidad en el espacio-tiempo. Este movimiento es lento, constante y profundamente silencioso. Durante años, el Gran Atractor fue percibido casi como un misterio. Algo oculto, algo incompleto. Pero con el aumento de datos, los astrónomos comenzaron a darse cuenta de algo más profundo. El Gran Atractor no estaba solo. Los flujos galácticos no convergen únicamente hacia una región puntual. Forman patrones más extensos. El Gran Atractor resulta ser una parte prominente de una estructura aún mayor, integrada dentro del supercúmulo de Laniakea. En este sentido, el Gran Atractor no es el final del viaje, sino una señal. Un marcador de que la distribución de masa del universo cercano es mucho más compleja de lo que sugieren las imágenes visibles. Este bloque no busca resolver completamente el enigma. Su función es mostrar el momento en que la astronomía pasó de buscar objetos brillantes a mapear campos gravitatorios invisibles. El Gran Atractor representa ese cambio de paradigma. Nos enseñó que, para comprender el movimiento de las galaxias,
No basta con mirar dónde hay luz. Hay que seguir la gravedad. Y así, poco a poco, la pregunta inicial se transforma. Ya no es solo, ¿qué atrae a la Vía Láctea? Sino, ¿qué estructura invisible da forma al flujo de galaxias en esta región del universo? La respuesta se encuentra a un nivel más arriba, en escalas todavía mayores, donde la materia oscura dibuja la arquitectura profunda del cosmos. Para comprender por qué el movimiento de la Vía Láctea no puede explicarse únicamente con lo que vemos, es necesario detenernos con calma en una de las ideas más importantes de la cosmología moderna: la materia oscura. No se trata de un añadido exótico ni de una hipótesis marginal. Es el componente dominante de la masa del universo. Y aunque no emite luz, es la principal arquitecta del movimiento de las galaxias. Cuando observamos una galaxia, lo que percibimos es apenas una pequeña fracción de lo que realmente existe. Las estrellas, las nubes de gas y el polvo interestelar representan solo la parte luminosa. Sin embargo, cuando los astrónomos comenzaron a medir cómo rotan las galaxias, apareció una discrepancia profunda y persistente. Las estrellas situadas en las regiones externas se movían demasiado rápido. Si solo existiera la materia visible, esas galaxias deberían desintegrarse con el tiempo. Pero no ocurre. Algo invisible las mantiene cohesionadas. Ese algo fue llamado materia oscura, no porque sea oscura en un sentido misterioso o maligno, sino porque no interactúa con la luz, no la emite, no la absorbe, no la refleja. No podemos verla directamente, pero podemos inferir su presencia a través de sus efectos gravitatorios. Con el tiempo, quedó claro que la materia oscura no solo actúa dentro de las galaxias. Su papel más importante se manifiesta a escalas mucho mayores. A escalas cosmológicas, la materia oscura no se distribuye al azar. Forma una estructura gigantesca conocida como la red cósmica. Un entramado de filamentos colosales que conectan regiones densas, interrumpidos por enormes vacíos donde hay muy poca materia. Las galaxias no aparecen dispersas de forma uniforme. Se concentran a lo largo de estos filamentos de materia oscura. En los puntos donde varios filamentos se cruzan, la densidad aumenta y se forman cúmulos y supercúmulos de galaxias. Los vacíos, por el contrario, son regiones desde las cuales las galaxias parecen alejarse lentamente, no porque algo las empuje, sino porque allí la gravedad es menor. La Vía Láctea vive dentro de uno de estos filamentos. No está aislada. Está incrustada en una corriente de materia oscura que se extiende por millones de años luz. Esta corriente no empuja de forma violenta. Guía de manera lenta y persistente. Define direcciones preferentes del movimiento, casi imperceptibles a escala humana, pero decisivas a escala galáctica. Cuando los astrónomos reconstruyen mapas de flujos galácticos, descubren que las trayectorias de las galaxias coinciden con las regiones donde la materia oscura es más densa. No es una coincidencia. La materia visible sigue a la invisible. Las estrellas iluminan el camino, pero no lo diseñan. La geometría profunda ya está trazada antes de que exista la luz. Aquí aparece una idea clave para entender la fuerza que atrae a la Vía Láctea. No se trata de una sola atracción puntual. No hay un único centro que tire de todo. El movimiento es el resultado de múltiples influencias distribuidas a lo largo de la red cósmica. Cada filamento, cada nudo, cada cuenca gravitatoria contribuye de forma sutil, sumándose a lo largo del tiempo. La gravedad, en este contexto, no actúa como una cuerda que arrastra. Actúa como un paisaje, una topografía invisible del espacio-tiempo. Las galaxias se mueven como si descendieran lentamente por ese paisaje, siguiendo pendientes suaves, marcadas por diferencias de densidad.
Este movimiento no es caótico, es coherente y sobre todo, es estable a lo largo de miles de millones de años. Esta visión explica por qué el concepto del gran atractor tuvo que ser revisado. Al principio se pensó como un objeto casi singular, una especie de masa oculta concentrada en un punto. Pero a medida que los datos mejoraron, se volvió evidente que el gran atractor es solo una parte prominente de una estructura mucho más extensa. El verdadero protagonista no es un cuerpo aislado, sino la distribución completa de la materia oscura en el universo cercano. La materia oscura también explica por qué los flujos galácticos son tan suaves y coherentes. No observamos choques desordenados ni trayectorias erráticas. Vemos movimientos alineados, persistentes, que se mantienen durante escalas de tiempo enormes. Eso solo es posible si existe una estructura subyacente estable, capaz de guiar a miles de galaxias simultáneamente. Este comportamiento ha sido confirmado por simulaciones cosmológicas. Cuando los científicos modelan un universo compuesto únicamente por materia visible, las estructuras no se forman correctamente. Colapsan demasiado rápido o no alcanzan la complejidad observada. Cuando incluyen materia oscura, emerge una red sorprendentemente similar a la que vemos en el cielo real. En esas simulaciones, las galaxias aparecen como consecuencia, no como causa. Primero se forma el entramado de materia oscura. Después, el gas cae en esos pozos gravitatorios. Más tarde nacen las estrellas. La luz llega al final del proceso, no al principio. Desde esta perspectiva, la pregunta ¿qué atrae a la Vía Láctea? Cambia profundamente de forma. Ya no buscamos un objeto brillante ni un centro único. Buscamos entender cómo la materia oscura ha moldeado el espacio que habitamos. La Vía Láctea se desplaza porque vive en una región del cosmos donde la densidad de materia oscura no es uniforme. Se mueve siguiendo una pendiente suave, marcada por concentraciones lejanas y vacíos cercanos. Este movimiento no tiene intención, no tiene un destino final consciente. Es simplemente la respuesta natural de la materia a la geometría del universo. Este bloque no pretende agotar el tema de la materia oscura. Su objetivo es sentar una base sólida, comprender que lo invisible no es secundario, sino fundamental. Que la arquitectura que guía a nuestra galaxia no está hecha principalmente de estrellas, sino de algo más profundo y silencioso. En los próximos bloques, esta arquitectura se volverá aún más clara. Veremos cómo diferentes estructuras se conectan, cómo los flujos convergen y cómo el movimiento de la Vía Láctea es una consecuencia directa de la forma que adopta la materia oscura a gran escala. Por ahora, basta con mantener una imagen tranquila. Nuestra galaxia no navega en un vacío sin forma. Se mueve dentro de una red silenciosa, una red que no podemos ver, pero que sostiene el movimiento de casi todo lo que existe. Cuando los mapas de flujos galácticos comenzaron a mostrar coherencia a escalas cada vez mayores, los astrónomos comprendieron que necesitaban un nuevo marco conceptual. El movimiento del grupo local, del gran atractor y de otras regiones cercanas no podía entenderse como una suma de atracciones aisladas. Era necesario pensar en términos de cuencas gravitatorias, regiones del espacio donde los flujos convergen de manera natural. Así surgió el concepto de Laniakea, un nombre que significa cielo inmenso. No describe un objeto con bordes definidos ni una estructura sólida. Describe una región dinámica, un volumen del universo donde miles de galaxias comparten un destino gravitatorio común. Laniakea no se observa directamente. No aparece como una mancha luminosa en el cielo. Se reconstruye a partir del movimiento, a partir de la dirección y velocidad de las galaxias.
como un valle invisible que solo se revela cuando se observa hacia dónde fluye el agua. En esta cuenca gravitatoria se encuentran la Vía Láctea, el grupo local, el cúmulo de Virgo y muchas otras estructuras. Todas ellas forman parte de un mismo sistema dinámico. No están unidas por puentes visibles, sino por la geometría de la gravedad. Este enfoque cambia profundamente nuestra forma de pensar el movimiento. No hay una línea recta que nos lleve a un destino puntual. Hay trayectorias curvas, suaves, determinadas por gradientes de densidad. La gravedad no empuja. Configura el espacio por el que se mueve la materia. Una cuenca gravitatoria funciona de manera diferente a una atracción puntual. No arrastra violentamente. Guía. Permite que las galaxias se desplacen siguiendo pendientes casi imperceptibles. Por eso, el movimiento dentro de la Niaquea es estable. No hay colisiones caóticas. Hay coherencia a largo plazo. Otro aspecto crucial es que la Niaquea no es eterna. Las cuencas gravitatorias pueden evolucionar. Pueden cambiar de forma a lo largo de miles de millones de años. La expansión del universo, la influencia de la energía oscura y la redistribución de la materia alteran lentamente estas estructuras. Esto significa que el destino de una galaxia no está fijado de una vez para siempre. Es el resultado de un equilibrio dinámico, un balance entre atracción gravitatoria local y expansión global. La Vía Láctea se mueve dentro de este equilibrio, siguiendo una trayectoria que cambia muy lentamente con el tiempo. La Niaquea también nos ayuda a comprender por qué el gran atractor fue tan difícil de interpretar. No era un objeto aislado, sino una región prominente dentro de una cuenca más amplia. Una zona donde los gradientes de densidad son más pronunciados. Una señal local de una estructura global. Cuando se observan los mapas completos, queda claro que no existe un centro único de la Niaquea en el sentido clásico. Existen regiones hacia las cuales convergen los flujos, pero estas regiones forman parte de una topografía extendida. Hablar de centro es una simplificación útil, pero no exacta. Este punto es importante para mantener una visión serena del cosmos. La fuerza que atrae a la Vía Láctea no es una amenaza, ni un colapso inminente. Es una expresión del orden a gran escala. Un orden lento, profundo, que se despliega en escalas de tiempo mucho mayores que cualquier historia humana. Desde esta perspectiva, nuestra galaxia no cae hacia ningún lugar. Se desplaza dentro de una estructura que la contiene, como una hoja que sigue la pendiente de un valle muy amplio, sin precipitarse, sin aceleraciones bruscas. La Niaquea redefine nuestra dirección cósmica. Ya no pensamos en el movimiento de la Vía Láctea como algo local, sino como parte de una narrativa mayor. Una narrativa donde las galaxias son elementos móviles dentro de un paisaje gravitatorio vasto. Este bloque no pretende cerrar el tema, pretende estabilizarlo, ofrecer una imagen clara pero tranquila, comprender que el universo cercano está organizado, aunque ese orden no sea evidente a simple vista. En los próximos bloques, nos acercaremos aún más a los límites de esta cuenca. Veremos cómo la Niaquea se conecta con estructuras aún mayores y cómo la fuerza que guía a nuestra galaxia es parte de una jerarquía de movimientos cada vez más extensa. Por ahora, basta con conservar esta imagen. La Vía Láctea se mueve dentro de la Niaquea, no como un cuerpo aislado, sino como parte de un cielo inmenso, silenciosamente estructurado por la gravedad. Cuando una estructura como la Niaquea comienza a tomar forma en nuestra comprensión, surge de manera casi inevitable una nueva pregunta. Si existe una cuenca gravitatoria tan extensa, ¿dónde están realmente sus límites? ¿Hasta dónde llega su influencia? ¿Y qué ocurre más allá de ella? Responder a estas preguntas no es sencillo,
no porque falten observaciones, sino porque el propio concepto de límite pierde claridad a escalas cosmológicas. A diferencia de un objeto físico, una cuenca gravitatoria no tiene bordes sólidos ni paredes definidas. No existe una línea clara que separe el dentro del fuera. Existen, en cambio, transiciones suaves, zonas amplias donde la influencia disminuye gradualmente y donde otros flujos comienzan a dominar de forma casi imperceptible. Los astrónomos definen los límites de la Niaquea observando el comportamiento del movimiento galáctico. Mientras las galaxias fluyen hacia una misma región, se consideran parte de la misma cuenca gravitatoria. Cuando esos flujos comienzan a desviarse de manera sistemática, cuando las trayectorias dejan de converger y se separan, se interpreta que pertenecen a sistemas distintos. Así, los límites no se trazan con luz, sino con trayectorias, con historias de movimiento acumuladas durante miles de millones de años. Este enfoque revela algo profundo sobre la estructura del universo cercano. El cosmos no está dividido en compartimentos rígidos. No existen fronteras absolutas. Está organizado en una jerarquía de cuencas gravitatorias, unas dentro de otras, interactuando de forma continua. La Niaquea es una de estas cuencas, pero no es la única, ni tampoco la más grande que exista. Más allá de la Niaquea se extienden otras superestructuras, otras regiones donde la materia oscura ha creado paisajes gravitatorios propios. Estas cuencas vecinas no compiten de manera violenta. No chocan, no se destruyen. Ejercen influencias suaves, cada una moldeando el movimiento en su entorno, como colinas y valles superpuestos en un terreno vasto. En este punto entra en juego un factor fundamental: la expansión del universo. A grandes escalas, la expansión tiende a separar las estructuras. La energía oscura acelera este proceso, haciendo que regiones muy distantes se alejen unas de otras cada vez más rápido. La gravedad, en cambio, intenta mantener la cohesión local, unir lo que está relativamente cerca, crear islas de estabilidad en un espacio que se expande. El movimiento de la Vía Láctea es el resultado directo de este equilibrio delicado. Dentro de la Niaquea, la gravedad aún domina. Los flujos convergen. Las galaxias mantienen una relación dinámica y coherente. Pero a distancias mayores, la expansión comienza a imponerse. Las cuencas gravitatorias pierden gradualmente su capacidad de influir, y el espacio mismo se estira más rápido de lo que la gravedad puede compensar. Esto implica que no existe un mapa final del movimiento cósmico. Las estructuras que hoy identificamos no son eternas ni inmutables. Cambian lentamente con el tiempo. Algunas cuencas se debilitan, otras se reorganizan. Nuevas regiones de influencia pueden emerger, mientras otras se diluyen en la expansión acelerada del universo. Para la Vía Láctea, esto significa que su trayectoria no es una línea recta hacia un destino fijo. Es una historia abierta, una secuencia de ajustes suaves, determinados por la evolución conjunta de la gravedad, la materia oscura y la expansión cósmica. El camino que sigue hoy no será exactamente el mismo dentro de miles de millones de años. Este entendimiento introduce una sensación de calma. El movimiento galáctico no es una carrera, ni una caída inevitable hacia un punto final. Es una adaptación continua, un diálogo silencioso entre fuerzas opuestas, cada una actuando en escalas distintas, sin urgencia, sin propósito consciente. Los mapas actuales de flujos galácticos son extraordinarios, pero incompletos. Se basan en observaciones limitadas por la distancia, la sensibilidad de los instrumentos y el tiempo disponible para medir. Cada nuevo catálogo, cada nueva misión, añade detalle y precisión, pero nunca completa el dibujo del todo. Esto no es una debilidad de la ciencia.
Es una consecuencia natural de estudiar un sistema en evolución. El universo no se detiene para ser cartografiado. Mientras observamos, las estructuras continúan transformándose lentamente. Comprender los límites difusos de la Niaquea nos enseña algo esencial. La fuerza que atrae a la Vía Láctea no es absoluta, no es infinita. Opera dentro de un contexto mayor, donde múltiples influencias se superponen y se equilibran. Así, la pregunta inicial se transforma una vez más. Ya no se trata solo de qué fuerza nos atrae en este momento, sino de cómo estas fuerzas cambian con el tiempo. De cómo la historia del movimiento galáctico es inseparable de la historia de la expansión del universo. Este bloque no busca cerrar esa historia, busca situarnos dentro de ella. Aceptar que vivimos en un cosmos dinámico, sin fronteras definitivas, donde cada respuesta abre nuevas capas de complejidad. En los próximos bloques, nos acercaremos a escalas todavía mayores. Veremos cómo las superestructuras se organizan a lo largo de la red cósmica global, y cómo la fuerza que guía a la Vía Láctea es solo una expresión local de un movimiento mucho más vasto y profundo. Por ahora, basta con retener una idea tranquila. La Niaquea tiene límites difusos, y más allá de ellos, el universo continúa organizándose lentamente, sin un centro final, siguiendo leyes simples capaces de producir una complejidad casi infinita. Cuando ampliamos aún más la escala y dejamos atrás los límites difusos de la Niaquea, el movimiento de la Vía Láctea se inserta en un contexto todavía más vasto. Aquí ya no hablamos solo de supercúmulos individuales, sino de la organización global de la materia en el universo observable. Una organización que no responde a un centro único, sino a una red jerárquica de estructuras entrelazadas. A estas escalas, los astrónomos utilizan el término superestructuras. No son objetos definidos, sino patrones. Regiones donde filamentos de materia oscura se agrupan, se cruzan y generan flujos coherentes de galaxias a lo largo de cientos de millones de años luz. Estas superestructuras forman el esqueleto profundo del cosmos. Desde esta perspectiva, la Niaquea es solo un nodo dentro de una red mayor. Un nodo importante, pero no aislado. Más allá de sus límites se extienden otras cuencas gravitatorias, otras regiones de convergencia, cada una con su propia historia dinámica. El movimiento de las galaxias en estas escalas no se puede describir como trayectorias simples. No hay líneas rectas ni destinos finales claros. Existen corrientes superpuestas, flujos que se curvan, se desaceleran, se reorganizan con el tiempo. La gravedad actúa de manera distribuida, como una influencia colectiva que emerge de la suma de innumerables masas invisibles. Un elemento clave para entender estas escalas es reconocer el papel dominante de la materia oscura. En las superestructuras, la materia visible es apenas un marcador, una señal. La verdadera arquitectura está trazada por la materia oscura, que conecta regiones lejanas mediante filamentos gigantescos. Las galaxias simplemente iluminan estas rutas. Cuando los científicos simulan la evolución del universo a gran escala, observan un patrón recurrente. Las superestructuras no colapsan en un solo punto. Tampoco se dispersan completamente. Persisten durante largos periodos, reconfigurándose lentamente a medida que la expansión del universo compite con la gravedad. Este equilibrio produce un tipo de movimiento que puede parecer contradictorio. A escala local, las galaxias se atraen y se agrupan. A escala global, las regiones muy distantes se alejan entre sí cada vez más rápido. Ambos procesos ocurren simultáneamente, sin cancelarse. Para la Vía Láctea, esto significa que su movimiento está influido por capas sucesivas de estructura. Primero, por su entorno inmediato. Luego, por la Niaquea.
después por superestructuras aún mayores. Cada capa añade una contribución pequeña, pero persistente, a la trayectoria total. Este encadenamiento de influencias explica por qué no existe una respuesta simple a la pregunta inicial. No hay una sola fuerza invisible. Hay muchas, distribuidas, interconectadas, actuando juntas a través del tiempo. A estas escalas, el concepto de atracción pierde su sentido cotidiano. No se trata de ser arrastrados hacia algo. Se trata de moverse dentro de un campo gravitatorio complejo, donde la dirección resulta de la suma de gradientes sutiles. El movimiento es una propiedad emergente del sistema. Las superestructuras también nos obligan a reconsiderar nuestra intuición sobre el tamaño y la estabilidad. Aunque parezcan colosales, no son eternas. La energía oscura, al acelerar la expansión, eventualmente aislará regiones enteras del universo. Las conexiones gravitatorias a gran escala se debilitarán. Las superestructuras se fragmentarán lentamente. Esto introduce una dimensión temporal profunda. El movimiento que observamos hoy no será el mismo dentro de decenas de miles de millones de años. Las rutas actuales de las galaxias son transitorias. Momentos dentro de una historia mucho más larga. Comprender esto no genera alarma. Genera perspectiva. Nos muestra que el universo no está organizado alrededor de un propósito central, sino alrededor de procesos. Procesos simples, repetidos, que producen estructuras complejas. Este bloque no busca añadir dramatismo. Busca ampliar la mirada. Mostrar que la fuerza que guía a la Vía Láctea no es un tirón misterioso, sino la consecuencia natural de la organización del cosmos a gran escala. En los próximos bloques, esta visión se integrará aún más. Exploraremos cómo estas superestructuras se relacionan con la historia temprana del universo y cómo las condiciones iniciales dejaron huellas que aún influyen en el movimiento actual. Por ahora, basta con una imagen serena. Nuestra galaxia se desplaza dentro de una red inmensa, formada por estructuras que superan cualquier escala humana, y cuyo movimiento es el resultado colectivo de todo lo que existe, visible e invisible, interactuando lentamente a través del tiempo. Para comprender por qué los flujos galácticos actuales existen y por qué la Vía Láctea sigue una trayectoria específica, es necesario retroceder mucho más en el tiempo. Mucho antes de que existieran galaxias. Antes incluso de que existieran estrellas. Hasta una época en la que el universo era joven, denso y casi uniforme. En sus primeros momentos, el universo no estaba estructurado. No había cúmulos, filamentos ni vacíos. Existía una distribución casi homogénea de materia y energía. Pero esa homogeneidad no era perfecta. Pequeñas fluctuaciones, diminutas variaciones de densidad, estaban presentes desde el inicio. Estas fluctuaciones no eran grandes. Eran del orden de una parte en 100.000. Sin embargo, con el paso del tiempo, se volvieron decisivas. La gravedad actuó sobre ellas de forma paciente. Donde había un poco más de materia, la atracción gravitatoria era ligeramente mayor. Eso hacía que esas regiones crecieran, muy lentamente, casi imperceptiblemente. La materia oscura desempeñó aquí un papel fundamental. A diferencia de la materia ordinaria, no interactuaba con la radiación. No era frenada por la presión de la luz. Podía empezar a colapsar antes, formar los primeros andamiajes gravitatorios del cosmos. Estos andamiajes serían, con el tiempo, los filamentos de la red cósmica. Mientras tanto, la materia visible seguía otro ritmo. El gas caliente del universo temprano tardó cientos de millones de años en enfriarse lo suficiente como para caer en esos pozos gravitatorios. Cuando lo hizo, comenzaron a formarse las primeras estrellas y galaxias. Pero para entonces, el mapa gravitatorio ya estaba trazado. Esto significa algo profundo.
Las trayectorias que siguen hoy las galaxias no son accidentales. Son herencias. Respuestas actuales a condiciones iniciales establecidas hace casi 14.000 millones de años. El movimiento de la Vía Láctea es, en parte, una memoria del universo primitivo. Las simulaciones cosmológicas confirman esta idea. Cuando los científicos recrean un universo con condiciones iniciales ligeramente distintas, el patrón final de superestructuras cambia. Pequeñas diferencias iniciales producen grandes variaciones a largo plazo. El movimiento galáctico es sensible a ese pasado remoto. Aquí entra en juego el fondo cósmico de microondas una vez más. Esta radiación conserva una imagen de aquellas fluctuaciones iniciales. Las pequeñas anisotropías que observamos hoy son las semillas de toda la estructura posterior. En ellas está codificada la información que, amplificada por la gravedad, dio lugar a los flujos que ahora observamos. De este modo, los flujos galácticos no son solo movimientos presentes. Son historias extendidas en el tiempo, conectan el universo temprano con el actual. Cada desplazamiento lento es la consecuencia acumulada de miles de millones de años de evolución gravitatoria. La Vía Láctea, al moverse dentro de la Niaquea y más allá, no está reaccionando únicamente a estructuras cercanas. Está respondiendo a un campo gravitatorio cuya forma fue esculpida desde el principio. La fuerza que la atrae no nació recientemente. Tiene raíces profundas en el origen mismo del cosmos. Este punto añade una dimensión temporal a nuestra pregunta inicial. No basta con preguntar ¿qué nos atrae ahora? Hay que preguntar ¿cuándo comenzó esa atracción? Y la respuesta nos lleva al inicio del tiempo cosmológico. Sin embargo, este origen no implica determinismo absoluto. La expansión del universo, la energía oscura y las interacciones locales introducen cambios, desviaciones y reajustes. El pasado establece tendencias, no trayectorias rígidas. Así, el movimiento actual de la Vía Láctea es una combinación de herencia y adaptación. Hereda un paisaje gravitatorio antiguo. Se adapta a un universo que sigue evolucionando. Ese equilibrio produce el flujo que observamos hoy. Este bloque no busca dramatizar el origen, busca integrarlo, mostrar que las fuerzas invisibles que guían a las galaxias no aparecieron de repente, sino que emergieron lentamente a partir de condiciones simples. En los próximos bloques, nos acercaremos aún más a las implicaciones de este hecho. Veremos cómo entender este origen cambia nuestra forma de interpretar el presente y cómo la fuerza que atrae a la Vía Láctea es también una huella del nacimiento del universo. Por ahora, basta con una idea serena. El movimiento que observamos hoy comenzó como una leve imperfección en un cosmos casi uniforme y, amplificado por el tiempo, se convirtió en la arquitectura silenciosa que guía a galaxias enteras. Después de recorrer escalas enormes, desde las fluctuaciones primordiales hasta las superestructuras actuales, es natural preguntarse qué significa todo esto para la Vía Láctea hoy. El hecho de que nuestra galaxia se mueva, de que siga flujos invisibles, suele interpretarse de forma intuitiva como una amenaza, como si el movimiento implicara peligro. Pero en el lenguaje del cosmos, moverse es la norma, no la excepción. Las galaxias no son islas estáticas. Desde su formación, han estado en desplazamiento continuo. Han crecido, interactuado, cambiado de entorno. El movimiento de la Vía Láctea no es un síntoma de inestabilidad, sino una consecuencia directa de vivir en un universo estructurado por la gravedad. Es importante subrayar esto con calma. La fuerza que atrae a nuestra galaxia no actúa como un tirón repentino. No acelera de forma violenta. No anuncia una colisión inminente. Opera a escalas de tiempo tan largas que resultan casi abstractas para la mente humana.
Hablamos de cientos o miles de millones de años. Desde la perspectiva de una civilización, este movimiento es prácticamente imperceptible. Las órbitas de las estrellas dentro de la Vía Láctea no se ven alteradas de forma significativa. Los sistemas planetarios permanecen estables. El cielo nocturno cambia muy lentamente, en ritmos que superan con creces cualquier historia humana. Comprender esto ayuda a desmontar una idea errónea frecuente: que el movimiento galáctico implica un destino catastrófico. En realidad, el flujo en el que se encuentra la Vía Láctea es un estado dinámico estable. Un equilibrio entre múltiples influencias gravitatorias, no un camino hacia la destrucción. Este entendimiento cambia nuestra percepción del lugar que ocupamos. Durante mucho tiempo, la humanidad se ha concebido como observadora desde un punto fijo. Pero no habitamos un punto inmóvil. Habitamos una estructura en movimiento, una galaxia que fluye dentro de una red mayor. Aceptar esto no reduce nuestro significado, lo amplía. Desde esta perspectiva, la pregunta ¿qué nos atrae? Se vuelve menos dramática y más profunda. No buscamos un enemigo invisible ni una fuerza hostil. Buscamos comprender el contexto en el que existimos. El movimiento revela relaciones. Muestra cómo estamos conectados con regiones lejanas del cosmos, aunque nunca las veamos directamente. También nos recuerda algo esencial sobre el conocimiento científico. Muchas de las fuerzas que gobiernan nuestra realidad no son evidentes. No se manifiestan en fenómenos cotidianos. Requieren paciencia, datos acumulados y modelos que integren escalas enormes. La atracción que guía a la Vía Láctea es un ejemplo perfecto de ello. Al integrar este conocimiento, nuestra imagen del universo se vuelve menos antropocéntrica. Ya no somos el centro inmóvil de una escena. Somos parte de una coreografía lenta, donde miles de millones de galaxias se mueven según reglas comunes. No hay privilegio. Hay pertenencia. Este cambio de perspectiva tiene un efecto silencioso pero profundo. Reduce la ansiedad asociada a lo desconocido. El movimiento deja de ser interpretado como amenaza y pasa a ser entendido como contexto, como el entorno dinámico en el que surge la complejidad. La Vía Láctea no se dirige hacia un final predeterminado. Su trayectoria es una expresión momentánea de un equilibrio que seguirá ajustándose. Las fuerzas que hoy la atraen no la esperan en un punto final. Simplemente configuran el paisaje por el que se desplaza. Este bloque no busca ofrecer consuelo artificial. Busca claridad. Comprender que vivimos en un universo activo, pero no hostil. Un universo donde el cambio es constante, pero ocurre dentro de márgenes amplios de estabilidad. Al aceptar esto, la pregunta inicial se transforma una vez más. Ya no es solo ¿qué fuerza invisible atrae a la Vía Láctea?, sino ¿qué significa vivir en un cosmos en movimiento? En los próximos bloques, exploraremos cómo este entendimiento influye en nuestra forma de pensar el futuro, el destino de las galaxias y el lugar de la conciencia dentro de un universo dinámico. Por ahora, basta con una reflexión tranquila. El movimiento de nuestra galaxia no es una señal de peligro, sino una evidencia de que formamos parte de una estructura viva, antigua y profundamente ordenada, aunque invisible a simple vista. Cuando pensamos en el futuro del movimiento galáctico, es tentador imaginar un desenlace, un punto final, un lugar hacia el cual todo se dirige. Sin embargo, la cosmología moderna sugiere algo muy distinto. El futuro de la Vía Láctea no está definido por un destino único, sino por la evolución continua de las fuerzas que estructuran el universo. Para entender este futuro, debemos introducir con calma a un actor que ya ha aparecido varias veces en segundo plano: la energía oscura.
A diferencia de la materia oscura, que agrupa y organiza, la energía oscura actúa en sentido opuesto. No crea estructuras, las separa, acelera la expansión del espacio mismo. En el pasado remoto del universo, la gravedad dominaba, las fluctuaciones crecían, las estructuras se formaban. Pero con el paso de miles de millones de años, la energía oscura comenzó a ganar influencia. Hoy sabemos que su efecto es dominante a grandes escalas. Esto tiene consecuencias directas para los flujos galácticos. Las cuencas gravitatorias como Laniakea no crecerán indefinidamente. Su influencia tiene un alcance limitado en el tiempo. A medida que la expansión se acelera, las regiones muy distantes dejan de comunicarse gravitatoriamente. En el futuro lejano, las superestructuras actuales se volverán cada vez más aisladas. No porque colapsen, sino porque el espacio entre ellas se expandirá demasiado rápido. Los flujos a gran escala se debilitarán. Las galaxias quedarán, en cierto sentido, más solas. Para la Vía Láctea, esto significa que su movimiento dentro de la Laniakea no continuará eternamente de la misma forma. Durante miles de millones de años, seguirá respondiendo a su entorno local. Pero llegará un momento en que las influencias externas dejarán de ser relevantes. Este proceso no es abrupto. No hay un instante dramático en el que todo cambie. Es una transición lenta, gradual, casi imperceptible. El tipo de cambio que caracteriza al cosmos. Mientras tanto, a escalas más pequeñas, otros procesos continuarán. La Vía Láctea y Andrómeda, por ejemplo, se acercan lentamente y eventualmente colisionarán y se fusionarán. Este evento, aunque espectacular en términos galácticos, no está relacionado directamente con los flujos a gran escala. Es un fenómeno local, dentro de una cuenca gravitatoria pequeña. Esto ilustra una idea clave. El futuro del movimiento galáctico ocurre en capas. A gran escala, la expansión se para. A escala intermedia, las estructuras se reorganizan. A escala local, las galaxias interactúan, se fusionan, evolucionan. No existe un final simple que resuma todo esto. El universo no se dirige hacia un reposo absoluto ni hacia un colapso universal. Se dirige hacia un estado cada vez más fragmentado, donde las islas gravitatorias persisten, pero aisladas unas de otras. Desde esta perspectiva, la fuerza que hoy atrae a la Vía Láctea no desaparecerá de repente. Se irá diluyendo. Su influencia se volverá cada vez más local. El movimiento continuará, pero dentro de un marco más reducido. Este futuro lejano no es algo que deba generar inquietud. No tiene impacto práctico en escalas humanas, pero ofrece una lección conceptual importante. Las fuerzas que organizan el cosmos no son eternas ni inmutables. Evolucionan junto con el universo. Comprender esto nos ayuda a responder, de una manera más profunda, a la pregunta inicial. La fuerza invisible que atrae a la Vía Láctea no es un agente con intención. Es una expresión temporal de un equilibrio cambiante entre gravedad y expansión. Este equilibrio ha producido el universo estructurado que observamos hoy. Y producirá, en el futuro, un cosmos diferente, más silencioso, más disperso. Este bloque no busca anticipar todos los detalles del futuro. Busca ofrecer una imagen coherente, tranquila, basada en lo que sabemos actualmente. Aceptar que el movimiento galáctico no culmina en un punto final, sino que se transforma lentamente. En los próximos bloques, reflexionaremos sobre cómo este conocimiento afecta nuestra visión del lugar de la vida y la conciencia en un universo en movimiento. Y por qué comprender estas fuerzas invisibles es también una forma de comprendernos a nosotros mismos. Por ahora, basta con esta idea serena. El futuro de la Vía Láctea no está escrito como un destino fijo, sino como una historia abierta, guiada por fuerzas que cambian,
con paciencia, a lo largo del tiempo cósmico. Comprender el movimiento de la Vía Láctea y las fuerzas invisibles que lo guían no solo amplía nuestro conocimiento técnico del cosmos, también transforma, de manera silenciosa y profunda, la forma en que entendemos el orden del universo. Durante siglos, el pensamiento humano buscó estructuras claras, centros definidos y causas visibles. Buscamos aquello que podía señalarse con el dedo, pero la cosmología moderna nos invita a aceptar un tipo distinto de orden, un orden que emerge de lo invisible. La gravedad que organiza las galaxias no se presenta como un objeto. No tiene forma, ni borde, ni superficie. No puede aislarse en un laboratorio ni observarse directamente. Se manifiesta a través del movimiento, a través de trayectorias que, observadas con paciencia y a lo largo del tiempo, revelan patrones coherentes. Este tipo de orden no se impone. Se descubre lentamente, acumulando datos, comparando escalas, conectando señales débiles. La materia oscura representa uno de los cambios conceptuales más profundos de la ciencia moderna. Durante mucho tiempo, se asumió que lo visible era lo fundamental, que la luz revelaba la esencia de la realidad. Sin embargo, hoy sabemos que la mayor parte de la masa del universo no emite luz. Lo que vemos, estrellas, galaxias, nebulosas, es apenas una capa superficial. El armazón real del cosmos permanece oculto, pero es dominante. Aceptar esto requiere una revisión profunda de nuestra intuición. El orden cósmico no se basa en lo evidente. Se basa en relaciones, en interacciones que no siempre dejan huella directa en nuestros sentidos. La Vía Láctea se mueve no porque algo la empuje de manera visible, sino porque forma parte de un entramado de influencias distribuidas, extendidas a lo largo de millones de años luz. Este entendimiento nos enseña que la estabilidad no requiere inmovilidad. El universo es dinámico y, aún así, profundamente coherente. Las galaxias se desplazan, los flujos cambian, las estructuras evolucionan, pero lo hacen siguiendo reglas simples que, combinadas, generan patrones duraderos. El movimiento, lejos de ser una anomalía, es una expresión natural del orden profundo. También aprendemos algo esencial sobre los límites del conocimiento. Las fuerzas invisibles no se comprenden de una vez. No se revelan en un solo experimento. Se infieren, se modelan, se contrastan con observaciones independientes. La ciencia no elimina el misterio. Lo transforma en preguntas más precisas. Cada nuevo mapa de flujos galácticos reduce la incertidumbre, pero nunca la borra por completo. En este proceso, la humildad se convierte en una herramienta indispensable. Comprender que no vemos todo, que gran parte de la realidad opera fuera de nuestra percepción directa, abre espacio para una ciencia más cuidadosa, menos apresurada en sus conclusiones. El estudio de la gravedad invisible exige tiempo, porque el propio fenómeno se despliega lentamente. Este modo de pensar tiene consecuencias que van más allá de la astronomía. Nos invita a reconocer que el orden no siempre es centralizado, que no necesita un punto privilegiado. La red cósmica no gira alrededor de un centro único. Se organiza a partir de múltiples influencias locales que, juntas, crean coherencia global. El equilibrio no surge de la uniformidad, sino de la interacción. Para la Vía Láctea, esto significa pertenencia. Nuestra galaxia no es un objeto aislado viajando por un vacío indiferente. Es un nodo dentro de una red extensa. Su movimiento es una conversación silenciosa con estructuras lejanas, una respuesta continua a la forma del espacio que habita. Incluso sin contacto directo, existe una relación profunda con regiones remotas del cosmos. Entender fuerzas que no podemos ver también redefine nuestra relación con la evidencia.
Aprendemos a confiar en efectos acumulativos, en señales sutiles, en patrones estadísticos que emergen solo cuando se observa el conjunto. La atracción que guía a nuestra galaxia no se detecta en un evento único, sino en la convergencia de muchas observaciones independientes realizadas a lo largo de décadas. Este enfoque nos aleja de explicaciones simples, pero nos acerca a una comprensión más fiel del universo. El cosmos no está hecho para ser intuitivo, está hecho para ser explorado. Y esa exploración requiere aceptar que lo más influyente no siempre es lo más evidente. Este bloque no busca cerrar una lección ni imponer una conclusión. Busca afinar una sensibilidad. La capacidad de reconocer orden en el movimiento, estructura en lo invisible y coherencia en sistemas que cambian lentamente con el tiempo. Es una invitación a observar con más paciencia, a pensar en escalas más amplias, a aceptar la complejidad sin ansiedad. En los próximos bloques, esta sensibilidad se aplicará a una pregunta aún más amplia. ¿Qué significa este orden invisible para la vida? Para la conciencia, para nuestra forma de situarnos dentro de un universo en movimiento constante. Por ahora, basta con una comprensión tranquila y profunda. La fuerza que atrae a la Vía Láctea no es una excepción misteriosa, sino una expresión natural de un cosmos donde lo invisible organiza, lo visible revela, y el movimiento conecta todo con todo, sin necesidad de un centro, sin prisa, siguiendo un orden que se deja descubrir solo con el tiempo. Cuando llevamos estas ideas al terreno de la vida y la conciencia, el movimiento del universo adquiere un significado aún más profundo. No se trata solo de galaxias desplazándose en flujos invisibles. Se trata de sistemas vivos que emergen, existen y reflexionan dentro de un cosmos que nunca está quieto. La vida no aparece en un escenario inmóvil. Aparece dentro de un proceso. La Vía Láctea, con todo su movimiento silencioso, es el entorno en el que surgieron los planetas, la química compleja y, eventualmente, la conciencia. Nada de esto ocurrió a pesar del movimiento. ¿Ocurrió gracias a él? Las estructuras dinámicas permiten la diversidad. Los flujos crean diferencias. Las diferencias crean oportunidades para la complejidad. Cuando pensamos en fuerzas invisibles, solemos asociarlas con amenaza o control. Pero en el contexto cósmico, estas fuerzas son condiciones. No dictan eventos concretos. Configuran el marco en el que los eventos pueden ocurrir. La gravedad que atrae a la Vía Láctea no decide el destino de la vida, define el espacio de posibilidades. La conciencia humana tiende a buscar estabilidad absoluta. Buscamos suelos firmes, referencias fijas. Sin embargo, el universo nos muestra otro tipo de estabilidad. Una estabilidad dinámica. Un equilibrio que no depende de la quietud, sino de la adaptación continua. La vida prospera no porque el cosmos sea estático, sino porque sus cambios son lentos y coherentes. Comprender que habitamos un universo en movimiento transforma la forma en que pensamos nuestra fragilidad. No somos frágiles porque todo se mueve. Somos posibles porque el movimiento no es caótico. Las fuerzas invisibles que organizan galaxias también garantizan escalas de tiempo suficientemente largas para que la vida evolucione. Desde esta perspectiva, la conciencia aparece como una propiedad emergente del orden invisible. No está separada del cosmos. Es una expresión local de su estructura. El hecho de que podamos preguntarnos qué atrae a nuestra galaxia es una consecuencia directa de haber surgido dentro de un sistema ordenado, aunque ese orden no sea evidente a simple vista. Esto introduce una relación sutil entre conocimiento y pertenencia. Comprender las fuerzas invisibles no nos coloca fuera del universo como observadores externos, nos sitúa dentro.
Reconocer el movimiento de la Vía Láctea es reconocer nuestro propio movimiento, no solo a través del espacio, sino a través del tiempo y de la historia cósmica. La vida, en este contexto, no es una excepción improbable. Es una posibilidad que emerge cuando las condiciones se mantienen estables el tiempo suficiente. La gravedad invisible crea estructuras duraderas. La energía oscura introduce cambios lentos. Entre ambas, el universo ofrece ventanas de habitabilidad. Estas ventanas no son permanentes, pero tampoco son efímeras. Existen durante miles de millones de años. Tiempo suficiente para que la materia explore combinaciones, para que la química se vuelva compleja, para que la conciencia aparezca y reflexione sobre su origen. Habitar un universo en movimiento implica aceptar la incertidumbre sin ansiedad. Nada está garantizado de forma absoluta, pero nada es arbitrario. Las fuerzas que no vemos siguen reglas simples, y de esas reglas emerge una complejidad capaz de sostener vida y pensamiento. Este entendimiento también modifica nuestra relación con el futuro. Si el cosmos cambia lentamente, si las estructuras evolucionan, entonces la vida y la conciencia forman parte de un proceso mayor. No somos espectadores finales, sino participantes temporales en una historia que comenzó antes de nosotros y continuará después. Este bloque no pretende ofrecer consuelo ni respuestas definitivas. Busca integrar. Mostrar que comprender la fuerza invisible que atrae a la Vía Láctea es también comprender el contexto profundo en el que existe la vida. Que la ciencia del movimiento cósmico y la reflexión sobre la conciencia no están separadas, sino conectadas por la misma estructura invisible. En los próximos bloques, esta conexión se volverá aún más silenciosa y reflexiva. Nos acercaremos a una síntesis tranquila, donde las preguntas no desaparecen, pero se vuelven habitables. Por ahora, basta con una idea serena. Vivimos dentro de fuerzas invisibles, pero no somos arrastrados por ellas. Existimos gracias a su coherencia. Pensamos gracias a su estabilidad. Y al comprenderlas, no perdemos sentido, sino que lo ampliamos, integrándonos de forma más profunda en el movimiento lento y continuo del universo. A lo largo de este recorrido, hemos ampliado la pregunta inicial una y otra vez. Comenzamos preguntándonos, ¿qué fuerza invisible atrae a la Vía Láctea? Y poco a poco, descubrimos que no existe una respuesta simple. No hay un solo objeto. No hay un único centro. Lo que existe es una red de influencias, una arquitectura de gravedad que se extiende a través del espacio y del tiempo. Esta síntesis no busca cerrar el tema, busca ordenarlo. Aceptar que la realidad que estudiamos es compleja, pero no caótica. Que el movimiento de nuestra galaxia no es un misterio aislado, sino una consecuencia natural de cómo el universo se organiza a gran escala. Hemos visto que la Vía Láctea se mueve porque forma parte de flujos galácticos. Que esos flujos están guiados por la distribución de la materia oscura. Que las superestructuras como la Niaquea no son objetos rígidos, sino cuencas gravitatorias con límites difusos. Y que todo esto tiene raíces profundas en las condiciones iniciales del universo. Cada uno de estos niveles añade una capa. Ninguno por sí solo explica el todo, pero juntos construyen una imagen coherente. Una imagen donde la fuerza invisible no es una entidad separada, sino la expresión conjunta de muchas influencias pequeñas, acumuladas durante miles de millones de años. Este tipo de comprensión requiere un cambio de actitud. Estamos acostumbrados a buscar causas únicas, a señalar un origen claro. Pero el cosmos nos enseña otra lógica. La lógica de los sistemas complejos, donde el comportamiento global emerge de la interacción de muchas partes.
Aceptar esta lógica no elimina la claridad, la redefine. La claridad no consiste en reducir todo a una sola causa, sino en comprender las relaciones, en ver cómo distintos procesos, actuando en escalas diferentes, se entrelazan para producir un resultado estable. Convivir con preguntas abiertas es parte de este proceso. No sabemos con precisión absoluta cómo evolucionarán las superestructuras en el futuro lejano. No conocemos la naturaleza íntima de la materia oscura. No entendemos del todo la energía oscura. Pero estas lagunas no invalidan el conocimiento que sí tenemos. Lo contextualizan. La ciencia avanza de este modo, no ofreciendo certezas finales, sino mapas cada vez más precisos. Mapas que nos permiten orientarnos, aunque sepamos que el territorio seguirá cambiando. El movimiento de la Vía Láctea es uno de esos mapas. Una señal clara de que el universo tiene estructura, aunque esa estructura no siempre sea visible. Esta síntesis también nos invita a una forma distinta de relación con el conocimiento. Menos ansiosa, menos obsesionada con respuestas definitivas, más atenta a los procesos, a los equilibrios, a las escalas de tiempo que superan nuestra experiencia cotidiana. Comprender que no hay una fuerza única que nos atraiga no nos deja sin explicación. Nos ofrece una explicación más rica. Una explicación donde el orden surge sin necesidad de un centro privilegiado. Donde el movimiento no implica pérdida de estabilidad. Donde el cambio es compatible con la coherencia. Este bloque no pretende ser un final. Es una pausa. Un momento para integrar lo aprendido antes de avanzar hacia el cierre más silencioso del viaje. Aquí, las ideas no se apilan, se asientan. En los siguientes bloques, el ritmo se volverá aún más tranquilo. Nos alejaremos de los detalles técnicos y permaneceremos con la imagen global. Con la sensación de habitar un cosmos estructurado, pero abierto. Ordenado, pero dinámico. Por ahora, basta con retener una comprensión serena. La fuerza invisible que atrae a la Vía Láctea no es una respuesta aislada, sino una red de relaciones. Y comprender esa red es aprender a vivir con preguntas sin perder el sentido de orientación en un universo en constante movimiento. En este punto del recorrido, ya no es necesario añadir nuevas estructuras ni nuevos conceptos. Todo lo esencial ya está presente. Ahora el movimiento se vuelve más lento, más amplio, como si el pensamiento mismo comenzara a acompasarse con el ritmo del cosmos. El universo no está quieto. Nunca lo ha estado. Y sin embargo, no vive en el desorden. Su movimiento no es una agitación sin sentido, sino una transformación constante dentro de límites amplios y estables. Las galaxias se desplazan, las estructuras evolucionan, las fuerzas cambian de intensidad, pero el conjunto conserva una coherencia profunda. La Vía Láctea es parte de este movimiento. No como excepción, no como protagonista, sino como participante. Una galaxia entre miles de millones, siguiendo flujos invisibles que no la apresuran, no la empujan, no la obligan, sino que la acompañan lentamente a lo largo del tiempo cósmico. Cuando observamos el cielo nocturno, la sensación puede ser la de un escenario fijo. Las estrellas parecen inmóviles. Las constelaciones mantienen su forma. Pero bajo esa apariencia tranquila, todo se mueve. No de forma abrupta, sino con una lentitud que permite la estabilidad. El cambio existe, pero no interrumpe. Esta es quizá una de las lecciones más silenciosas de la cosmología. El movimiento no es lo contrario del equilibrio. Puede ser su condición. Un equilibrio que no se basa en la inmovilidad, sino en la continuidad. En ajustes pequeños, constantes, que evitan los extremos. La fuerza invisible que atrae a la Vía Láctea no tiene intención.
No tiene destino. No busca un final. Es simplemente la expresión de cómo la materia y el espacio se organizan juntos. Una consecuencia natural de existir en un universo donde la gravedad y la expansión conviven. Aceptar esto produce un efecto calmante. No estamos siendo llevados hacia un punto desconocido. Estamos formando parte de un proceso. Un proceso antiguo, más antiguo que cualquier estrella, más antiguo que cualquier forma de vida. Y, al mismo tiempo, un proceso que continúa ahora, en este instante. La Vía Láctea seguirá moviéndose, seguirá ajustando su trayectoria. Las fuerzas que hoy la influyen cambiarán lentamente. Algunas se debilitarán, otras adquirirán más peso. Nada de esto ocurre con urgencia. Nada de esto exige atención inmediata. El tiempo cósmico es amplio. En este marco, nuestra propia existencia adquiere un tono distinto. No estamos suspendidos en un lugar frágil. Estamos insertos en una estructura estable, aunque dinámica. La vida surge, evoluciona y reflexiona, porque el movimiento del universo es suave, predecible en sus reglas, aunque complejo en sus formas. Este cierre no pretende ofrecer una conclusión definitiva. Pretende dejar una imagen. La imagen de una galaxia que fluye silenciosamente dentro de una red invisible. Una red que no necesita ser vista para sostener todo lo que existe. Si permanecemos un momento con esta imagen, algo cambia. El movimiento deja de ser ruido. Se convierte en fondo. Un fondo constante sobre el cual la experiencia se despliega. El universo no exige ser comprendido por completo. Basta con habitarlo con atención. Así, la pregunta inicial se disuelve sin desaparecer. ¿Qué fuerza invisible atrae a la Vía Láctea? La respuesta ya no es una frase. Es una comprensión gradual. Una aceptación de que vivimos en un cosmos donde lo invisible organiza, lo visible revela, y el movimiento conecta todo, sin prisa, sin centro, sin final definido. Y en ese movimiento lento, continuo, silencioso, la Vía Láctea sigue su camino. Como lo hace ahora. Como lo ha hecho siempre. Como lo hará, mucho después de que esta pregunta haya dejado de ser formulada.